te bendecimos. Eres nuestro Padre, nuestro verdadero Padre. El mejor de los padres eres tú, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Salude al que está a su lado y bendígale, dígale feliz día de resurrección, feliz día de los padres, aleluya. Gracias al Señor. Nos gozamos de que en este día de resurrección, este día que anuncia la vida, cada domingo uno se recuerda, oh aleluya, Cristo resucitó, Él no está muerto, Él vive, mi socorro viene de Jehová. Pero hoy día también celebramos el Día de los Padres, aleluya. Y el mejor de los padres es nuestro Señor, amén. A veces nosotros hemos tenido algunas situaciones muy difíciles como hijos, los que somos mayores. A veces hemos tenido papás muy violentos y nuestra reacción frente a los papás violentos, de los que quieren solo golpearnos, es una reacción de querer siempre guardar rencor, de hacer las cosas por obligación. Y cuando venimos a la iglesia, también a veces hacemos las cosas por obligación, porque tenemos temor al castigo, pero el Señor nos ha liberado y nosotros servimos al Señor por amor, porque la Escritura dice que Él nos amó primero y por eso le amamos, ¿verdad? Hay otros que, como mi caso, no han tenido papás. O sea, de repente el papá te abandonó, de repente tu papito se fue, te dejó, no sabes dónde estás, como yo conozco algunos casos donde el hijo no sabe dónde estará su papá y solo ni memorias tiene de su papá. En el caso mío, soy huérfana, o fui huérfana, siempre digo fui huérfana. Mi papá murió cuando yo tenía 12 años. Soy la hija mayor, así es que todos mis hermanos eran mis menores. Pero allí empecé a disfrutar de una verdad que dice la Escritura, hermanos. Por eso digo, hermanos, nuestro verdadero Padre es el Señor. Allí constaté que no importa, dice el Salmo 27, si mi padre y mi madre me dejaren, con todo me recogerá Jehová. Eso es precioso. Y cuando el Salmos 65 dice que nuestro Dios es defensor de huérfanos, Él dice, Él es el padre de huérfanos y defensor de viudas. Cuando yo encontré ese texto la primera vez, empecé a llorar y a decir verdaderamente, Señor, esto es verdad. Esto es verdad. Así es que nosotros podemos darle la gloria al Señor, amén. No importa, Salmo 68:5 es este defensor, padre de huérfanos y defensor de viudas. Cuando uno llega al Señor, uno en el proceso, uno va entendiendo que tu papá es Dios, ¿verdad? Al comienzo yo le reclamaba a Dios, ¿por qué soy huérfana? Si hubiera tenido papá, ya estaría aquí, ya tendría este sustento, ya hubiera podido estudiar en la universidad. Si tuviera mi papá, ya me habría ayudado. Eso decía yo. Pero mi papá fue alcohólico, así que se imagina, no hubiera podido ser todo lo que yo me ideaba. Pero algo lindo es que un día aprendí de la Escritura que Él era mi papá. Cuando leí este salmo, que Él es el papá de los huérfanos, yo dije, tú eres mi papá, tú eres mi papá. Y de ahí en adelante empecé a hablar al Señor como papá. Porque más antes yo le decía Señor, yo cuando oraba, sí Señor, oh Señor, Jesús, ayúdame.
o si no decía, Dios, tú eres poderoso. Pero cuando entendí esta verdad, yo comencé a orar, Padre, tú eres mi Padre. No tengo otro Padre. Y empecé a conocer cómo es nuestro Dios como Padre. Y esta es una verdad. Y es un privilegio para los varones la capacidad de ser papás. Amén. La Biblia dice en Génesis capítulo 1, 28, que Él bendijo al hombre y a la mujer con la capacidad de tener familia, de tener descendencia. Y esa es una bendición para el hombre y para la mujer, la capacidad de ser padres, de poder tener hijos. Pero a la vez la Escritura dice en Génesis capítulo 17, verso 4, 5 y 6, nos viene a decir que no solamente somos padres de hijos naturales, sino somos padres de muchedumbres de gente. Aleluya. Y la Biblia dice, la Escritura dice, la palabra de Dios dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Quiere decir que usted como papá no solo va a bendecir su casa, sino va a bendecir muchas familias. Amén. Gloria al Señor. Por eso es que nosotros tenemos casas en donde realizamos un servicio, una alabanza, una adoración al Señor. Y el otro punto importante que quiero que los papás recuerden es que Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. No solo te escogió para que seas un hijo, sino también para que seas un padre. Y así como los papás esperan, ¿cuántos meses esperan para ver el rostro de su hijito o de su hija? 9 meses. Ahora imagínate cuánto esperó el Señor para el día en que tú nacieras. Él esperó 2 nacimientos tuyos. Él sabía el año, sabía el día, sabía el siglo en que usted iba a nacer. Él sabía que yo iba a nacer en el siglo XX. Y Él sabía la fecha en que tú ibas a nacer. Pero Él te hizo nacer en la fecha en que Él sabía que ibas a nacer. Y Él esperó tu nacimiento. Aleluya. Eso es maravilloso. Que Dios estaba esperando que avanzara el tiempo según nosotros, porque para Dios no hay tiempo, pero para nosotros sí, esperando el día en que tú nacieras. Tu nacimiento físico y tu nacimiento espiritual. Por eso la Biblia dice que hay fiesta en los cielos. Cuando nació Jesucristo, ¿qué es la alabanza? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Es que el Señor estaba anunciando que gloria a Dios, o sea, gloria al Señor, la gloria, la maravilla del Padre se manifiesta en los cielos, porque hay un hombre que está naciendo. Amén. Y ese hombre que está naciendo está trayendo paz a la tierra. Va a desarrollar todas sus habilidades para bendecir a su prójimo. Amén. O sea, es una bendición preciosa llegar a entender que el Padre te esperaba. El Padre esperaba el día en que tú nacieras. El Padre está esperando el día en que se manifieste el don del Espíritu que está en ti. El Padre está esperando el día en que el ministerio que tú tienes empiece a explosionar. Él está deseando verte manifestarte en la tierra de tal manera que su gloria se dé a conocer en la tierra a través tuyo. Aleluya. Él está esperando. Por eso la Escritura dice que hasta la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Imagínate lo que Dios está esperando. Hasta la creación está esperando esa manifestación de Dios en tu vida. Aleluya. La está esperando ansioso. Y si eres padre, con más razón, está esperando una gran manifestación. Bendito sea el Señor. Así que yo quiero que todos
Los que son papás puedan repetir conmigo: Dios me escogió para ser padre. Dios Padre, diga, Dios Padre es mi ejemplo para ser un buen padre. Aleluya. Es verdad. ¿Quién es el mejor ejemplo para nosotros como hijos de Dios? Cristo. Pero en Cristo se manifestó el amor del Padre. Nosotros hemos conocido al Padre a través de Cristo, porque Él dijo: yo y el Padre uno somos. Así es que queremos ser semejantes al Padre, es a través de Cristo. Queremos ser como buenos padres. Miremos cómo el Padre trató a Jesucristo. Si usted tiene en su Biblia, te voy a dar algunas anotaciones para que usted lo estudie. El Hijo representa al Padre, aleluya. O sea, todos los papás que están aquí representan al Papá Dios. Porque Dios ha tomado la imagen de Padre para darse a conocer a su pueblo. Así que cuando alguien te ve a ti como papá, estamos mirando una de las manifestaciones de Dios en la tierra a través de tu forma de ser, a través de la forma en que tú actúas como papá. Y eso lo puedes leer en Juan 5:43. Otro aspecto importante es que el Padre ama al Hijo. Juan 3:35. Todos los papás aman a los hijos, ¿verdad? Aunque a veces se puedan equivocar al corregirles, al enseñarles, pero no creo que haya un papá que no ame a su hijo. El Padre envió al Hijo, Juan 8:16. El Padre es el que envía al Hijo a estudiar. El Padre envía al Hijo a ser un profesional. El Padre envía al Hijo a ser también padre, porque el Padre acompaña al Hijo hasta el día en que se casa. Y si el Hijo muere antes que el Padre acompaña al Hijo hasta la tumba, ¿verdad? Porque padre siempre, no se puede cambiar de padre. Usted puede cambiarse de papá y diga: hoy día tú no eres mi papá, me voy a buscar otro papá. No, porque su ADN de tu papá está en ti. Tú eres la generación que sigue a la de tu papá. Tú eres su descendencia. No podemos dejar de ser hijos de nuestro papá. Así que el papá envía al Hijo. Y a veces equivocamos nosotros cuando enviamos a nuestros hijos. Pero quiero que usted lo reflexione en su casa. Otro punto importante es que el Padre da testimonio del Hijo, pero da un buen testimonio. Y aquí te doy un texto, Juan 5:37, pero aparte de eso está Lucas 12, cuando el Señor le dice a Jesús, después del bautismo, en los otros evangelios, Lucas 3:22, le dice: tú eres mi Hijo amado. En Marcos y en Mateo dice: este es mi Hijo amado, lo presenta. Pero en Lucas dice en forma personal: tú eres mi Hijo amado. O sea, tú eres mi hijo, tú eres el Hijo a quien yo amo, y tú eres el Hijo que me complace. Todo lo que hace me complace, me siento complacido, me siento bien por lo que tú haces, por lo que tú eres. O sea, miren cómo es nuestro Padre, ¿verdad? Es precioso, nos da un lindo ejemplo. Habla bien de su Hijo, lo presenta, le da testimonio. El Padre y el Hijo siempre están unidos, ¿verdad? Por eso dice yo y el Padre uno somos, Juan 10:30. Todo lo que el Padre tiene te pertenece. Amén. Quizás a nivel humano, de bienes, se pelean entre hermanos, pero hay una verdad de nuestro Padre Celestial. Todo lo que es del Padre nos pertenece a nosotros. Amén. ¿Usted es hijo de Dios?
entonces por eso están las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son parte de nuestra fe, la conseguimos creyendo. Así es que todo lo que tiene el Padre es nuestro. Amén. Por eso dice la Escritura que usted y yo somos coherederos con Cristo. Que Cristo es heredero del Padre, pero usted y yo somos coherederos con Cristo. La herencia es del Padre, aleluya. Quiere decir que las promesas del Padre te pertenecen, aleluya. Entonces no podemos andar como desesperados o como abandonados, sino tenemos un Padre todopoderoso. Un Padre que me ha dado herencia. Un Padre que nunca dejará desheredado a sus hijos. El asunto es tener la sabiduría para poseer toda la herencia que te corresponde. Porque cada uno tiene una herencia. Dígale al que está a su lado, tú tienes herencia. Así es. Tenemos herencia, aleluya, bendito sea el Señor. Así que miren, el Hijo hace todo lo que ve hacer al Padre. Por eso es que dicen que los hijos aprenden del papá, Juan 5:17. Todo lo que hace el Padre, todo el capítulo 5 de Juan, sería bueno que lo lean. Todo lo que veo hacer al Padre, eso hago. Yo veo que mi Padre trabaja, yo trabajo. Veo a mi Padre que dice tal cosa, yo obedezco a mi Padre. O sea, hay una unidad entre Padre e Hijo. Aleluya. Y eso es parte de nuestra función, de nuestra labor como papás y como mamás también, porque a veces las mamás queremos que solo el papá castigue. Mira, mira, mira a tu hijo, mira, mira a tu hija, mira, mira, decimos las mamás. Pero no es que el papá solo sea para castigar, sino que los dos debemos de poner la disciplina. Amén. Que los hijos vean que si el papá dice algo, la mamá refuerza lo que dice el papá. Que cuando la mamá dice algo, el papá refuerza. Porque esa unidad te pone autoridad. A veces nosotros pensamos que no, pero sí. No podemos andar descarriándonos. Por eso es que usted y yo podemos decir, según Romanos 8:15, a nuestro Padre le podemos decir, Abba, Padre. Y recuerdo mucho esto porque cuando todavía no le decía Padre a Dios y cuando aprendí que Abba es una expresión de los niños pequeñitos y es una palabra en hebreo para decir a su papá con cariño, papi, papi, ¿no? Entonces, como yo no podía, ¿sabe usted que cuando uno es huérfano se hace muy difícil decir padre a otra persona? Entonces yo trataba, entonces en el culto empezaba yo a decir, Abba Padre, ¿no? Como para disimular hasta el día en que yo empecé a decirle, Padre, eres mi papito, eres mi papi, no tengo otro papá como tú. Todos los demás son seres humanos, mi prójimo, mi familia, pero tú eres mi papá. Y sabes que desde ese día empecé a tener seguridad, porque cuando uno no tiene papá, uno crece inseguro para tomar decisiones. Tiene temor para enfrentar algunas cosas, porque la imagen paterna es muy importante. Y uno anda como temeroso de que algo te va a pasar. Hasta el día en que entendí que Dios era mi Padre. Y entonces recordaba, Él es mi papá, y si mi papá va conmigo, ¿quién contra mí? Si mi papá me rodea, porque así dice la Escritura, va delante de mí, va a mis costados y va a mi retaguardia, entonces ¿quién me podrá dañar? Si dice la Escritura que si yo voy con el Padre, Satanás no puede tocarme.
Aunque me hagan brujería, todo lo que quieran, pero nada me dañará. ¿Sabe? Cuando uno entiende la dimensión de que Dios es tu papá, te da una libertad, hermanos, y te da seguridad. Seguramente los que han crecido con sus papás tienen esa seguridad. Yo no la tenía. La tuve que aprender al conocer a Dios como papá. La tuve que desarrollar y de vez en cuando me vuelve a salir ciertas inseguridades, no lo crea, pero yo digo, no, como otra vez, no puede ser. Mi papá va conmigo. ¿Sabe qué? Es que así sucede, esas son las tentaciones, ¿sabe? Es que eso también es pecado, porque a todos los que saben hacer lo bueno y no lo hacen, dice la Escritura, es pecado. Porque si sabes hacer lo bueno, ¿por qué no lo haces? Si no lo haces, estás pecando, estás desobedeciendo a Dios, porque todo lo bueno viene del Padre de las luces. Amén. Entonces, miren qué precioso es tener un papá como Dios. Por eso es importante llevar a Jesús a nuestras casas. Dile al que está a tu lado, es importante llevar a Jesús a nuestras casas. Y ahora sí vamos a la Escritura. ¿Qué les parece? Lucas capítulo 8, verso 40. Dice así la Escritura, vamos a leer 3 versículos. Lucas capítulo 8, verso 40 al 42. Dice así la Escritura. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Otra vez voy a leer el verso 41. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era el principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Aleluya. Quiero que veamos algunas cosas en estos 3 versículos. La primera es que este varón, este papá que estaba yendo a buscar a Jesús, tenía como importante a su familia. Otros dicen que tomaba conciencia de su familia, pero creo que él estaba comprometido con su familia. Primer punto, aprendemos de Jairo que era un papá comprometido con su familia. No era un papá que se escapaba de la responsabilidad, ni tampoco era un papá indolente. Era un papá comprometido con su familia. Entonces, cuando hay una persona que está comprometida en esas situaciones difíciles, acá dice que él era principal de la sinagoga. ¿Qué quiere decir? Que él era un líder entre los escribas, de repente era un fariseo, no sé, pero era un principal en la sinagoga. De repente estaba dirigiendo la parte administrativa de la sinagoga. Era un hombre que tenía familia, y hoy día podríamos decir, de repente era un líder, de repente era un obrero, de repente era un pastor, un ministro, ¿no? A veces de repente era alguien que estaba teniendo una función, de repente era un ujier, de repente era uno de seguridad en el templo. Y él, Jairo, tomó conciencia de que su familia tenía que asumirla con responsabilidad. No podía decir, bueno, estás grave, ya quédate ahí, pues ya veremos. No, sino que él asumió un compromiso. ¿Y qué hizo este hombre? Salió a buscar al Señor Jesús. Él salió a buscar y tomó una actitud correcta. ¿Qué hizo? ¿Qué dice ahí? Se postró delante del Señor. Y yo creo que necesitamos los varones, los papás de la casa, que asuman
esa posición de autoridad, de dirección, de autoridad no con prepotencia, sino de autoridad en el sentido que es responsable de su familia, es responsable de su esposa, de sus hijos, porque Dios le puso por cabeza. Aunque a veces a las mujeres no nos gusta que nuestro esposo sea la cabeza, porque nos gusta mandar. Queremos que los hombres hagan lo que queremos nosotras. Y los hombres pobrecitos a veces se ven en líos. Le hago caso, le voy a hacer caso para quedar bien con ella. No, así no funciona. Así estás perdiendo tu función. No quiere decir con eso que tú obligues a tu esposa. No, sé sabio. Escucha las opiniones y luego el que toma la decisión es usted como cabeza. Usted tiene que tomar la decisión, porque si no, estás quebrantando un principio. Yo ya les he enseñado, los principios cuando se quebrantan traen consecuencias. Al instante algunas, otros en un proceso, pero que traen consecuencias, la traen. Porque si una mujer siempre toma las decisiones, el hombre se hace irresponsable. Segundo, el hombre no se compromete con su casa, ya trae el dinero, satisface las necesidades, pero no se mete en las funciones, en llevar todo lo que es la familia. ¿Por qué? Por culpa de nosotras, las esposas. Y encima después, como le criticamos, le insultamos, lo menospreciamos y le decimos, si tú no haces nada, si tú lo único que vienes aquí solo es a dormir y a comer, después no haces más y traes la plata, ¿qué más? O sea, nuestra boca como mujeres se abre para maldecir al papá de la casa, al que es jefe de la casa. Cuando nosotras deberíamos decir, amorcito, qué bien, te veo que sí, tienes poco tiempo, vamos a compartir este tiempo en familia. ¿Se da cuenta? Si somos uno, ¿por qué nos gusta pelear? Bueno, yo también he peleado de joven, ¿no? No voy a negarlo. Por eso hablo de lo que he vivido. Cómo nos gusta enfrentar hasta que uno aprende por el Espíritu de Dios y su palabra, cuando todas las cosas empiezan a ir negativas, frustradas, y uno sigue siendo líder. Nosotros éramos pastores, hemos sido pastores desde los 21 años. Entonces ahí hemos ido aprendiendo al momento de aconsejar, al momento de leer la escritura, al momento de predicar, después regresando a la casa diciendo, yo no lo cumplo, ayúdame Señor. Esto que he enseñado lo voy a aplicar a mi vida ahora. Y así aprendí. Por eso digo, hermanos, a veces no nos damos cuenta de cuánta maldición nos acarreamos las mujeres por estar maldiciendo a nuestros maridos. Todo lo que le digamos, pobrecito, ese hombre va a llegar así. Una vez le puse un ejemplo, una mujer maldijo tanto a su marido, pobrecito, que a las finales su esposo era como su criado. Y ella era como la jefa, pues. Y en su negocio, ella era la jefe, ella la que manejaba todo, y el otro era como el muchacho que hacía los mandados. ¿Pero por qué? Si así no comenzó ese matrimonio. Porque el hombre se volvió como un Acab. ¿Se acuerdan la historia de Acab y de Jezabel? El hombre se volvió como un Acab y la mujer asumió la función de Jezabel. Y yo quiero animar a los varones no a ser prepotentes, no a ser machistas, sino a ser hombres sabios que asumen su función de dar dirección a su casa, con cariño, con amor. Y por favor, las esposas, seamos sabias. La Escritura dice que nosotras construimos con nuestra mano nuestra casa, pero con nuestra propia mano la destruimos.
¿Qué quiere decir eso? Que nosotras mismas la destruimos con palabras, con conductas. Destruimos toda la unidad familiar, destruimos la alegría, la felicidad, la transformamos en amargura. Y después el hombre reniega, los hijos reniegan. Y a las finales no hay armonía familiar. No hay lo que Dios quiere. Él quiere manifestarse en nuestra familia. Amén. Así que busquemos esa unidad, seamos hombres y mujeres sabios y los dos llevemos en amor a nuestra familia. ¿Qué más podemos darnos cuenta aquí con nuestro hermano Jairo? Jairo, siendo principal de la sinagoga, era un varón que estaba comprometido, pero él comienza dos cosas importantes. Se postró delante del Señor y comenzó a rogarle. Dos cosas importantes, hermano. El postrarse indica humillación. El postrarse indica reconocer que Jesús es nuestro Señor. Y eso es lo que hizo Jairo. Jairo se postró y reconoció al Señor como su Señor. Él no dijo, ay, qué vergüenza, aquí hay miles de gente, ¿y cómo me voy a arrodillar? ¡Qué vergüenza! Además me voy a ensuciar. Pero si yo soy el principal de la sinagoga, yo soy el principal, ¿cómo me voy a arrodillar en toda esta gente que sigue a Jesús? No, él se humilló. Y él reconoció a Jesús como Señor. Y entonces se arrodilló y él dice que empezó a rogarle. ¿Sabe lo que es rogarle? Es decirle, por favor, ten misericordia, por favor, por compasión. Estoy en una necesidad. Ayúdame, socórreme, por favor. Entra a mi casa. Por favor, ven a mi casa. Ese era un hombre que buscaba que en su casa estuviera Jesús. Amén. Cuando un hombre hace entrar a Jesús a su casa, todo va a cambiar porque Él es la cabeza. Pero cuando entra a través de la mujer demora más. ¿Verdad? Por experiencia lo he visto, demora más. Pero cuando el hombre entra primero, toda la casa empieza a adorar al Señor. Y todas las relaciones en la familia comienzan a cambiar para bien. Así que es importante que hoy día los papás le digan al Señor, entra a mi casa. A ver, papá, repita conmigo. Señor Jesús, entra a mi casa. Ten misericordia de mi casa. Te pido que entres a mi casa. Mi casa te necesita. Mi familia necesita de ti. Esto es una verdad. Necesitamos del Padre para toda nuestra forma de vivir. Él te da sabiduría, Él te abre puertas, te da inteligencia, te contacta, hace cosas pero maravillosas que uno se sorprende. Pero también uno desarrolla por el Espíritu Santo en nosotros sabiduría para saber con quién sí entramos en negocio, con quién no entramos en negocio. Hacemos que los dones de discernimiento vengan a nosotros para discernir por dónde es el correcto camino, la correcta decisión. Porque a veces se presentan diversas oportunidades que uno no sabe cómo va a elegirlas. Pero la Biblia nos enseña a elegirlas bien. ¿Tiene las normas correctas? ¿Es justo? Esto, no mires en la ganancia, mira en que si es correcto o no, si es justo o no. Mira primero en los principios y luego vendrá el dinero. Luego vendrá el dinero. No nos entretengamos solamente en el dinero, sino empecemos a clamar, Señor, entra a mi casa. Entra a mi casa, Padre, te necesito en mi casa. Así que yo quiero que todos nosotros, hombres y mujeres, vamos a clamar hoy día porque el Señor Jesús entre a nuestra casa. Otro punto importante es que en medio de las dificultades uno recurre al Señor. Miren lo que dice
en el capítulo 8 de Lucas, versículo 49, perdón. Dice que estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Tu hija ha muerto, ya no molestes al maestro. Cuando uno quiere llevar a Jesús a la casa, a veces surgen dificultades. Y la primera dificultad es la gente. La gente que te va a criticar, que te va a cuestionar, que te va a decir que te estás metiendo a esa religión, que ahora te quieres hacer santurrón, ahora te quieres volver ahora santito. La gente, la multitud que iba con Jesús estaba impidiendo, y fíjense que ahí mismo había una mujer, la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerdan? Que estaba por 12 años con flujo de sangre. Y fíjense que la hija de Jairo tenía como 12 años también. Entonces ella iba y quería ser sana y decía en su mente: si toco solo el manto, el borde de su manto, seré sana. Si yo lo toco, voy a ser sana. Si yo lo toco, voy a ser sana. Hasta que lo tocó y fue sana. Y el Señor Jesús, ¿qué dijo? ¿Quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y los discípulos decían: pero si la gente te aprieta y tú dices: ¿quién me ha tocado? Todo el mundo te ha tocado, pues. Y Jesús dijo: no, lo que pasa es que ha salido una virtud de mí. O sea, él sabía lo que salía de sí mismo. A veces nosotros no nos damos cuenta cuándo sale una gloria de Dios de parte tuya. Como papá, a veces sale una gloria de Dios cuando aconsejas a un hijo. Como papá, a veces sale una gloria de Dios cuando oras por tu esposa o por tus hijos. Como papá se manifiesta una gloria de Dios cuando hay una provisión para la casa. Cuando llega alguna gratificación y entonces tú puedes celebrar con tu familia. Es una gloria de Dios, aleluya. Lo que pasa es que nosotros no nos damos cuenta y no valoramos esa gloria de Dios en nuestra casa. Y las mujeres a veces decimos: esa miseria que traes no alcanza para nada. Especialmente cuando uno es pastor y a veces hay días en que no hay nada. Y uno que dice: no hay nada. No. Yo aprendí. Ese día era el día en que más gracias le daba a Dios. Porque ya no tenía que pensar que voy a cocinar. No hay nada, pues. Yo le daba gloria a Dios ese día, hermano. Y cuando de vez en cuando me vuelve a ocurrir igual, digo: aleluya, gracias, papito, qué bueno eres. Y como yo antes le decía a mi hijo cuando era pequeño: Dios quiere que hoy día ayunemos. Por eso vamos a ayunar ahora. Así es que miren, hermanos preciosos, valoremos la gloria de Dios. Valoremos lo que tenemos. De repente hay otras familias que no lo pueden tener. De repente tienen una familia donde todos son borrachos, donde compran cajas y cajas de cerveza, para eso hay dinero. Pero para comprar un pan no hay. Entonces, oremos porque el evangelio de Jesucristo llegue a todos los papás de esta ciudad. Entonces, miren cómo este varón, cuando quería llevar a Jesús a su casa, tuvo su primera dificultad. Toda la gente primero. Segundo, una mujer que quería ser sano. Porque Jairo pudo haberle dicho: Jesús, no le haga caso, vamos a mi casa, corre por acá. A veces somos apresurados, ¿no? Y a veces Dios tiene su tiempo. Él tiene su tiempo. Y a veces queremos forzar y nada, y tuvo que esperar. El segundo momento difícil es cuando le vienen a decir algo, ya no hay solución. Hay situaciones en nuestra familia en las cuales a veces no hay solución.
te dicen, hay cáncer. El médico lo único que dice es, te van a hacer una quimioterapia. No tienes sanidad. O como el hermano del domingo pasado dijo aquí, que él tenía VIH-Sida. Y el médico le dijo a su esposa, firma y llévatelo, porque de aquí a esta semana no pasa. Eso fue al año pasado, comienzo de este año, ya a la tumba. Pero cuando hay situaciones críticas, siempre el Señor te va a decir lo que le dijo a Jairo. ¿Qué le dijo el Señor a Jairo? Tu hija ya está muerta, pero el Señor Jesús le dice en el verso 50, no temas, cree solamente. Y yo no sé si aquí hay alguien que necesita esa palabra de Jesús. No sé tu situación, pero el Señor hoy te dice, no temas, cree solamente. O sea, sigue creyendo, sigue creyendo, sigue creyendo. No importa si la situación parece caótica, sigue creyendo, porque el Todopoderoso está contigo. Él hará algo. Yo siempre recuerdo cuando estoy en una situación difícil, tu palabra dice, Señor, que las plagas caerán a todos los que quieran, pero a mí, a tu pueblo, no le caerán. Así tú dijiste, ninguna plaga de Egipto tocará tu morada, ninguna plaga de Egipto tocará tu morada. Y la muerte es una plaga de Egipto, no tocará mi morada. Y la Biblia entonces, el Señor dice en esta mañana, no temas, cree solamente. No temas, cree que el poderoso está contigo. Cree que el Todopoderoso solucionará esta situación. Él abrirá una puerta de donde parece que no hay puerta que se abra. Él abrirá una puerta de bendición. Así que eso fue tan tremendo que este hombre, apresurado porque su hija estaba agonizando, apresurado porque le dijeron, tu hija ya murió, ya no hay solución, no molestes al maestro, ¿ya para qué ruegas? ¿Para qué oras? ¿Para qué le pides a Dios? Si ya se vas a morir, anda, muérete nomás, ¿no? Pero este varón del domingo pasado que tenía VIH, tuvo una esposa que empezó a orar. La iglesia de Breña, Ríos de Agua Viva de Breña, empezó a orar por este hombre, hasta que pasaban los días y Dios restableció a este hombre. Y lo vimos aquí sano. ¿Cuántos meses ya tiene de sanidad? Dijo él, casi medio año de sano, aleluya. Lo que le dijeron los médicos, vas a morir, está vivo. No sé si se acuerdan de nuestra hermana Damaris, que le extrajeron todos sus ovarios, todo, y le dijeron, nunca vas a tener familia. Y ella estaba apenada, y ella decía, pero ¿por qué a mí, Señor? Si yo no he sido una muchacha que ha estado con diferentes hombres ni nada, Señor. Me he guardado, te he servido, he sido líder, he ayudado a mi padre en el pastorado, ¿por qué? Y cuando un día decía así, vino a nosotros, y junto con mi esposo le dijimos, no podemos darte una respuesta de por qué, pero lo único que vamos a hacer, le dijimos, es decirle, Señor, tú eres Dios y tú eres Señor. Tu nombre sea alabado. Empieza a adorar a Dios todos los días, adórale, todos los días adórale. Porque le dijeron que su enfermedad era maligna, ¿saben? Y le dieron 1 año de vida o medio año de vida, no recuerdo el tiempo de vida que le dieron a ella. Y entonces ella comenzó a adorar a Dios, ya no a renegar, ya no a estarle confrontando al Señor. Y pasó 1 año, casi 1 año, cuando ya ella había pensado que debía estarse muriendo, se fue al médico a que le hagan su examen. Y ella vino acá con sus resultados. Todo estaba completo.
Era como si no le hubieran sacado nada. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ese es el Señor Jesús que quiere entrar a tu casa. Ese es Jesucristo con todo su poder que quiere entrar a su casa. Si tú eres papá, deja que Jesús entre a tu casa. Dile: Señor Jesús, ven a mi casa, te necesito para que tú des vida a lo que está muerto en mi casa. Quizás mi hijo está en una crisis, quizás mi hija está andando por donde, no sé, pero Señor, parece muerta, quizás está en un vicio, pero para ti nada es imposible. Tú vas a resucitar lo que está muerto en mi casa, tú vas a levantar lo que está destruido, tú vas a arreglar lo que parece que ya no hay solución. Tú lo vas a hacer, Señor, porque tú eres Padre. Aleluya. Póngase de pie, Él es nuestro verdadero Padre. No hay otro papá. Por eso este día podemos celebrarnos unos a otros como padres, pero no nos vamos a olvidar de celebrar a nuestro verdadero Padre. Amén. Cierre sus ojos y dele gracias a su papá. Padre mío, Dios mío, te doy gracias porque eres mi Padre. Eres Dios, eres Señor, pero eres mi Padre también. Has guiado todos los días de mi vida como un Padre sabio. Cuando yo miro atrás y veo toda mi vida hasta hoy, veo cómo me guiaste, cómo me pusiste en situaciones tan difíciles a veces, pero de allí me sacaste y me pusiste en otras situaciones. Creaste fe en mí, de tal manera que empezaba a hacer cosas que yo creía que no se iban a poder, pero había una fuerza que venía dentro de mí para persistir hasta que se hacían realidades. Y entonces decía: es verdad que al que cree nada le es imposible, al que cree todo le es posible. Padre, por eso en este Día de los Padres en este país te recordamos a ti primero y te decimos gracias por tu amor, porque si no hubieras actuado como padre, hoy no sería tu hija.